Don Wilder Ruiz, muy buenos días y muchísimas gracias por su participación. ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto saludarte, saludar a todos tus televidentes y a todos los que nos siguen en la red. Don Wilder, está caliente el ambiente político, ¿ah? Todos los días una noticia ocasiona un terremoto grado 8 como el que se ha producido en el Ministerio Público, porque involucran las denuncias a la titular de la Fiscalía de la Nación. Sí, es lamentable la fiscal de la Nación con estos certificados de los diplomados, entre otras cosas, y por supuesto su nombramiento en algún momento por lo que era el Consejo Nacional de la Magistratura y lo que ya está involucrado pues con una serie de irregularidades desde su elección y este escándalo de tener unos diplomados conseguidos muy mal, ¿no? Es decir, una persona que adultera para el ejercicio profesional un diplomado y un certificado, esa persona ni siquiera se ha enterado que existe la ética, ¿no? Esa ética que te lleva a distinguir el bien y el mal. Es decir, ese comportamiento ético tan elemental que antes se enseñaba en los cursos y en los colegios bajo el nombre de urbanidad para tener una serie de comportamientos y también una serie de principios. Ahora muy mal, esa fiscal debería haber ya renunciado si es que tuviera pues por lo menos un dedo en la frente de dignidad, ¿no? Ahora, Muy mal. don Wilder, lo que yo no tengo claro es esos certificados, esos diplomados obtenidos de manera irregular, fueron los que le permitieron llegar a ser fiscal supremo. Porque la calificación en función de tu formación profesional, es decir, tu doctorado, tu maestría, tu licenciatura, tus cursos complementarios, que pueden ser seminarios, que pueden ser diplomados, que pueden ser especializaciones, le dan un puntaje en tu evaluación final. Entonces, en esa evaluación final, para lograr esos puntajes que te lleven a ganar, todo papelito manda, todo certificado contribuye a ese objetivo. Pero como no lo tengo y no lo hice, lo busco en algún amigo, en algún instituto, en alguna universidad que me dé ese certificado. Entonces, es una cosa que no se puede aceptar en un profesional que va a tener uno de los cargos más importantes de la nación, como es la fiscalía. Entiendo que alguna chica, algún chico que quiere ser supervisor de mercados y no tiene la calificación, va al CNCAP tal o va al instituto de la esquina y le dice a su amigo, dame un certificado que he hecho unas prácticas porque estoy postulando porque voy a ser fiscalizador o voy a hacer serenazgo. Bueno, ni siquiera eso se puede permitir. Ni siquiera eso se puede permitir. Y ahora una fiscal en uno de los cargos más altos que te da una nación, vas a estar adulterando eso. ¿Con qué conciencia y con qué dignidad y con qué honorabilidad vas a impartir justicia? Es decir, es una cosa de loco. Lo que no podemos es perder la capacidad de indignación. Eso no se puede permitir. Tenemos que seguir indignándonos y haciendo ver a la gente que no es un capricho de exigirle a determinadas personas un comportamiento. Son los primeros en dar el ejemplo. Entonces no puede permitirse eso. Si eso lo permitimos ahora, Oscar, ya cualquier cosa va a pasar. Como que está pasando. Todos estos ministros que hay ahora en los más altos cargos de un Estado con unos niveles de prontuariedad, no sé si es la palabra exacta, prontuariado. Es decir,
¿Dónde está la salud democrática? ¿Dónde está esa ética que te lleva a distinguir el bien y el mal? Los comportamientos éticos, Oscar, te dicen, te llama el ministro y te dice, vas a ser ministro, y le dices, yo no puedo, muchas gracias. Tengo una denuncia porque mi esposa me denunció y le pegué. No puedo, porque tengo una denuncia por haber adulterado tantas cosas y estoy prontuariado. Te haría daño si te acepto como ser ministro. Eso es lo que hace una persona correcta. La probabilidad está perdida. Increíble, esta situación de verdad, don Wilder, yo entiendo y comparto ese malestar que se tiene actualmente. Don Wilder, el otro tema que está en la agenda es, y usted lo conoce muy bien, usted ha sido regidor metropolitano, los benditos peajes, ¿no? Yo ayer leía con atención un tuit que había publicado en su cuenta personal el presidente de la República. Oiga, no le perdonan nada al presidente de la República. Le han dado de alma y le siguen dando de alma a estas horas de la mañana. Que no se meta, porque ese contrato está en un arbitraje internacional. Ese contrato de los peajes tiene garantías del Estado. Oiga, es decir, don Wilder, hay que quedarnos todos callados con estos contratos sobradamente probados que nacieron con la corrupción y financiaron la campaña del no de Susana Villarán, y Susana Villarán aceptó que le han dado plata de esos contratos. Entonces dígame, ¿es que tenemos que quedarnos callados, don Wilder? No, de ninguna manera, Oscar, porque esos contratos, si bien se respetan y si esos contratos se van a un arbitraje internacional, se pueden ganar, porque esos contratos garantizan unas alzas cuando en paralelo vas mejorando la infraestructura y construyendo las nuevas pistas, los nuevos intercambios viales, los nuevos puentes, los nuevos túneles. Ese acompañamiento no se ha producido en los últimos 6 años. Yo recuerdo que en el año 2018, 18 o 17, porque el tema de los peajes siempre aparece cada 2 años en enero. Entonces, yo recuerdo que en una serenata por el aniversario de Lima, o mensaje del 18 de enero de Lima, que salió de nuevo el tema de los peajes en 2017 o 2018, Castañeda se cerró y dijo el incremento no va, y vamos a los tribunales internacionales porque este incremento no va, porque no ha ido acompañado del mejoramiento de la infraestructura que ustedes tienen que hacer. ¿Cuál era una de esas infraestructuras? Poner viable las líneas alternas. ¿Qué significa? Que tú tienes peaje en una ciudad y cobras el peaje, pero tienes que en paralelo tener una línea alterna para aquellas personas que no desean pagar pasaje o no tienen para pagar el peaje. Entonces, esa vía alterna a lo largo de varios kilómetros no se había realizado. Parte de eso era la zona norte. La zona norte no se había realizado entre Comas y Caraballo o Puente Piedra, no recuerdo exactamente la zona, pero no se ve. Y se anuló, se anuló ese incremento de peaje, no recuerdo si en 2017 o 2018, y de ahí no se volvió a hablar. Y esta línea amarilla, que en el 2006 o el 2011, que Castañeda se va, deja diseñado un metropolitano en medio para que vaya desde el Jockey Plaza y se conecte con el norte, donde está el centro comercial de Lima Norte. Ese metropolitano que iba por en medio de la circunvalación, viene Susana Villarán y dice que no va. ¿Y qué cosa le da a la línea María o a Rutas de Lima? No recuerdo. Le hace 2 carriles más para que cobren más peaje. Y se anuló el segundo metropolitano que ya debería estar funcionando.
que a Susana Villarán le dijo, no, no es tan importante el segundo metropolitano, que iba por circunvalación, y al contrario, le dio más autos a que cobren más peaje. Ese es uno de los grandes juicios que la ciudad debe hacerle a Susana. Ahora, lo cierto, don Wilder, es que en los 2 últimos años que nuestro país ha estado sometido a la pandemia, el peaje no ha dejado de funcionar y no se ha visto una sola obra. Es decir, en plena pandemia, el único que ganó fue el peaje. Así, claro. Ellos en ningún momento han dejado de cobrar, porque el transporte pesado, como comprenderás, durante la pandemia no se interrumpió. El transporte pesado que transporta las mercaderías no se interrumpió. Lo que se interrumpió en algún momento fue incluso el transporte público interprovincial. Los buses no pasaban de pasajeros, pero los trailers seguían recorriendo las carreteras, y los trailers que tienen varios ejes son los que pagan más, porque pagan por eje, ¿no? Entonces ellos en ningún momento han dicho mi responsabilidad social y mi contribución social a la pandemia es por lo menos durante este periodo una pequeña reducción del peaje o una contribución qué sé yo, plantas de oxígeno, algo, pero nada. En Puente Piedra, el colectivo Respira Puente Piedra le tocó la puerta a Rutas de Lima y se la cerró. Imagínate. Eso es lo que duele, ¿ah? Eso duele, de verdad que sí. Don Wilder. ¿Duele? Sí. El otro tema, don Wilder, el otro tema. El Estado, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mire usted esa contradicción, ¿ah? El presidente, por un lado, en su tuit personal, dice que va a revisar los contratos o va a recomendar que el Estado vea qué se hace para frenar este tema del alza de las tarifas de los peajes. Pero por otro lado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones saca un comunicado, que usted lo puede ver en Señal Alternativa, en el portal de Señal Alternativa, y dice, oiga, en esa fiesta yo no tengo nada que ver, no soy invitado. Ese es un contrato estrictamente municipal. Bueno, al Ministerio de Transportes hay que recordarle que efectivamente en algún momento se hizo con participación municipal, pero con aval del gobierno. El gobierno nacional tuvo que dar una garantía, mejor dicho, poner su palabra, que efectivamente, si algo sale mal en el financiamiento, como gobierno central, yo yo honro esa deuda que se está asumiendo como ciudad. Entonces, si el Ministerio de Transportes quiere lavarse las manos, es por incapacidad. Porque quien está llamado a defender los intereses de la nación es el gobierno central ante cualquier tipo de cosa. Es decir, ante una controversia distrital, si no se puede, vas a la provincial. Si la provincial ya no puede, porque no tiene las competencias, vas al gobierno regional. Y ante un tema que el gobierno regional tampoco puede, vas al gobierno central. Eso está en la Constitución, que se llama la subsidiariedad del Estado. Y ante un tema grande como es esto de los peajes, el Ministerio de Transportes no se puede lavar las manos y decir no, porque incluso si se cuestionan los contratos, vamos a un arbitraje internacional. Ese arbitraje internacional de representación del Estado se hace vía la Cancillería, porque la Cancillería nos representa en el exterior. Y la Cancillería no va a decir, no, yo no puedo porque ese es tema de transportes. No, señor. Hay un juicio en el exterior donde está involucrado el Estado peruano vía su gobierno
metropolitano. O sea que no es que me lavo las manos y no, señor, a ese ministro o a esos asesores hay que decirles que la representación del Estado lo lleva a velar por los intereses de la ciudad. Una cosa elemental, lógica, de principio, Oscar. No pueden decir estos señores así, Dios mío. Bien. Punto y aparte este tema de los peajes, don Wilder, vamos a entrar a la Liga Mayor. ¿Usted cree en las buenas relaciones, entre comillas, que han nacido de la noche a la mañana en medio de la sorpresa de todos los peruanos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? ¿Podemos creer en esos abrazos y amarrucos que hay actualmente de que las cosas van a cambiar? Oscar, permíteme que me ría, por favor. Eso ha durado, ¿cuántas horas? 6, 10 horas. Porque anoche la bancada de gobierno sacó un comunicado y dinamitó esas buenas intenciones y esa flor que la presidenta del Congreso le lanzó al gobierno. Es decir, vamos a dialogar, pues, ¿quieren dialogar? Muy bien, vamos a dialogar, vamos a ponernos de acuerdo. Inmediatamente, horas después, la bancada de Perú Libre sacó un comunicado y ese comunicado dinamitó, voló por los aires toda esa buena intención que podría haber existido, porque ese comunicado que saca Perú Libre dice, entre otras cosas, que va a continuar en la censura a la presidenta del Congreso. Es decir, va a seguir insistiendo en que hay que censurar a la presidenta del Congreso. Y además, el gobierno no se ha rectificado en retirar la denuncia que una ministra de Estado, la ministra de Trabajo, que es parlamentaria, y le mete un juicio a los congresistas que fueron a una reunión de las cuales una fundación organiza siempre. Es decir, yo soy ministro de Estado. En unos días voy a ir al Parlamento a pedir el apoyo. Y le meto un juicio. Y le meto un juicio. Es decir, es como si tú, Oscar, y yo te dijera, Oscar, el jueves voy a ir a comer a tu casa porque tenemos que ponernos de acuerdo. Y antes de ir a comer a tu casa, o antes de irme a tomarme un café a tu casa, te meto un juicio. Entonces, ¿dónde queda el ánimo que había estado generándose para poder empezar a entendernos? Ahora, yo sí creo que si se generaba este ambiente de tranquilidad, de paz y diálogo, significa que se queda Castillo. No lo obligan a renunciar, no lo vacan o no le abren un juicio constitucional para suspenderlo en sus funciones. Con lo cual, podía ya quedarse tranquilo Castillo. Y Castillo tenía que comprometerse a no estar también metiendo la cizaña de un posible cierre del Congreso. Y eso don Wilder, y eso no ha bajado, ¿ah? La calle sigue expresándose, entre comillas, por el cierre del Congreso, pero quienes lo expresan en la calle son grupos vinculados al gobierno. Y eso no ha desaparecido, sigue creciendo. Así es. Incluso tengo yo información que se está financiando pasajes desde provincias para que la gente de provincias vaya a Lima para alentar en las calles un posible cierre del Congreso. Y yo sí sigo insistiendo que el gobierno que está en torno de Castillo necesita cerrar el Congreso para poder implementar su proyecto político vía una constituyente nueva. Porque una vez que Castillo cierre el Congreso,
internacionalmente lo van a calificar de dictador. ¿Cómo salva la etiqueta de dictador? Instalando una asamblea constituyente y dice, no, el Congreso ya está en funciones, por lo tanto hay equilibrio de poderes. Pero esos constituyentes que estarán ahí serán 60% designados a dedo para que tengan representación las comunidades campesinas, los vasos de leche y todo lo que es casi informal en el país. Y solo irán a elecciones el 40% de los integrantes de esa asamblea. Y de ese 40% es posible que la mitad la vuelva a ganar la izquierda. Entonces, el panorama está hecho para poder petardear y acabar con el Congreso. No es posible que tengamos un cuarto gabinete y varios de esos integrantes del gabinete ministros no son pues ni siquiera como el ministro de Salud para que administre una posta médica y le han dado el Ministerio de Salud. Todo eso es adrede, no es incapacidad, es adrede lo que está haciendo este gobierno. Increíble. Don Wilder, el tiempo ingrato me gana, de verdad conversar con usted es más que agradable porque nos instruye, yo siempre lo digo, nos instruye, nos da claridad para poder entender la difícil coyuntura política que vive nuestro país. Un abrazo a la distancia, don Wilder. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día. Muy buenos días. Hemos estado con don Wilder Ruiz, economista, es congresista, es regidor metropolitano, una credencial social que de verdad nos permite tener la seguridad que sus comentarios tienen absoluta validez.